revelado la increíble transformación de una madre, olvidada en un asilo por su propio hijo. La tarde caía en un pequeño pueblo de México, y las sombras se alargaban en la humilde tienda de abarrotes de Rosario. Sentada en una silla desvencijada, miraba al horizonte, un vacío en el estómago que se volvía habitual desde que Javier se fue a la ciudad. Recordaba sus risas, su entusiasmo, los planes que soñaba con ella. Pero ahora, en el asilo, se sentía como un eco de lo que alguna vez fue. Su hijo menor, con sus grandes sueños, había dejado atrás lo que más importaba. Por otro lado, Javier escalaba peldaños en su carrera profesional. El éxito brillaba ante sus ojos, pero la imagen de su madre se desvanecía con el tiempo. Se sentía culpable al recordar los sacrificios que hizo, pero la presión de sobresalir en la ciudad lo llevó a decidir algo que nunca imaginó: poner a Rosario en un asilo, convencido de que era lo mejor para ambos. De este modo, podría enfocarse en su carrera sin distracciones. Sin embargo, la realidad lo asfixiaba o dudaba, mientras su mente se debatía entre la ambición y un amor culpable. Miraba su teléfono sin atreverse a marcar el número, como si un simple tono lo obligara a confrontar la soledad de su madre. ¿Qué pasaría si no contestara?, se decía, ocultando su miedo a la mirada desilusionada en los ojos de Rosario. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La verdad era como un peso que oprimía su pecho. La búsqueda de ingresos y reconocimiento le había hecho perder el sentido de su esencia. A medida que subía en la jerarquía, sentía que se alejaba de su hogar. Recordaba cada sonrisa de su madre en la tienda, cada abrazo antes de salir a la escuela, y su corazón se retorcía. Era demasiado. La ambición se tornaba en una bodriosa sensación de vacío. Un día, una carta llegó a sus manos. La letra temblorosa de Rosario le atravesó el alma. Cada palabra desplegaba recuerdos, nostalgias y un amor inquebrantable que él se había olvidado. Sin embargo, aquella carta no solo era un testamento de amor, era un grito silencioso que le despertaba la incomodidad de su propia vida. ¿Cuándo dejó de importarle su madre? La angustia lo devoraba. Recorriendo el viento de su duda, Javier decidió regresar al pueblo. Pero no solo era un viaje físico, era una travesía interna en busca de respuestas y redención. ¿Cómo explicaría su ausencia? Las voces de sus colegas resonaban en su mente, llenas de éxito y poder, pero cuando cerraba los ojos, el rostro de su madre aparecía, y de pronto todo le parecía superficial. Mientras atravesaba la carretera que lo llevaba de vuelta, una sensación de calma engañosa se apoderaba de él. Pero cuando sus ojos se posaron en el pueblo, en su hogar convertido en sombras del pasado, la angustia volvió a surgir. ¿Podría arreglar lo que había roto? Aún así, algo en su interior sabía que todo estaba por cambiar, que su decisión, cualquiera que fuera, dejaría una huella indeleble en sus vidas para siempre. Las calles empedradas del pueblo parecían susurrar secretos olvidados a Javier. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de rosados y dorados que contradecían el nublado sentimiento que le acompañaba. Cada paso que daba lo acercaba más a un lugar lleno de recuerdos, y con cada latido de su corazón, la culpa aumentaba. Al llegar al asilo, sintió una pesada mezcla de ansiedad y determinación. Hacía tiempo que no veía a su madre, y el temor de cómo reaccionaría al verlo lo inmovilizó por un instante. ¿La encontraría perdida en un mar de confusión? ¿O recordaría las risas de antaño? 3 años habían pasado, pero su piel parecía más frágil. Sin embargo, ahora debía enfrentar su realidad. Al cruzar la puerta, la atmósfera se volvió densa, cargada de historias no contadas. La primera mirada que encontró fue la de su madre, que lo observaba desde una esquina. Los ojos de Rosario mostraban una mezcla de sorpresa y duda. En un instante, se sintió desnudo ante el amor incondicional y el dolor que se había acumulado en su ausencia. No eran solo 2 seres humanos, eran un hijo y una madre, prisioneros de una historia no contada. «Javier», preguntó, apenas levantando la voz. Su tono era un eco de aquel pasado que él había dejado atrás. La forma en que pronunciaba su nombre desgarraba el velo de la indiferencia que había tratado de construir.
La esencia de su madre corría por sus venas. Era un sacudón a su conciencia. Se acercó lentamente, sintiendo que le faltaban las palabras. ¿Cómo disculparse por años de abandono? La conversación se tornó un monólogo interno tornándose en lucha por la redención. Ella sonrió, pero la tristeza en sus ojos era evidente. Javier se vio atrapado en sus pensamientos, asediado por la necesidad de demostrar que había cambiado. En los días siguientes, Javier tomó la decisión de no solo visitar, sino de involucrarse. Aprender a escuchar las historias, participar de las actividades del asilo, ocupar el papel de hijo. Poco a poco, cada gesto de cariño y de atención se volvió un ladrillo en la construcción de una nueva relación con su madre. Sin embargo, la sombra siempre estaba presente, la culpa de su elección anterior. Mientras se adentraba en aquel mundo, una revelación comenzó a dibujarse en su mente. El éxito no era solo un número en una cuenta bancaria, sino la capacidad de tejer conexiones significativas. A través de la risa y los recuerdos, Javier comenzó a ver fragmentos de su vida que había ignorado, descubriendo una pasión por el servicio y la compasión que antes había dejado de lado en pos de una ambición desmedida. Rosario empezó a compartir historias de su juventud, revelando facetas de su vida que Javier nunca había conocido. Sentado a su lado, sentía que la distancia entre ellos se cerraba, pero la angustia persistía. No podía dejar de preguntarse si realmente era suficiente, si en su esfuerzo por componer su relación podría ser perdonado. La noche del tercer día de su regreso, algo en el ambiente cambió. Rosario le entregó un objeto pequeño, una medalla que había sido de su padre, llenándola de mágica memoria. Sus ojos brillaban de un modo que revelaba el orgullo y la esperanza de que todo podría sanar. En ese instante, Javier comprendió que estaba en el camino correcto, aunque la senda seguiría siendo difícil. Sin embargo, al tocar la medalla, se sintió invadido por una ola de incertidumbre. Había llegado a la cúspide de su reforma personal, pero esa medalla simbolizaba algo más que una conexión familiar, representaba un legado y la necesidad de enfrentarse a su propia historia. ¿Podría realmente llevar el peso de las decisiones pasadas a la luz de un futuro renovado? El momento de la verdad se acercaba, y cada vez más una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría romper el ciclo de dolor que había perpetuado, o se convertiría en otro eco de abandono? La respuesta se había convertido en su desafío, y en su búsqueda de redención. Los días se transformaron en semanas, y el asilo se convirtió en un segundo hogar para Javier. Pero la serenidad que había encontrado pronto se vio amenazada por la sombra de las preguntas no formuladas. A cada momento compartido con su madre, la carga de su historia pasada pesaba más sobre sus hombros. La medalla que reposaba en su bolsillo se convertía en un recordatorio constante de por qué estaba allí, para sanar, para reconstruir. A medida que el vínculo entre Javier y Rosario se fortalecía, diferentes dinámicas emergieron en el entorno del asilo. Las actividades diarias, que antes parecían un simple deber, se convirtieron en momentos de conexión emocional. Sin embargo, el eco de su otra vida, la que había abandonado por el éxito profesional, le recordaba constantemente la delgada línea entre el abandono y la redención. En un día particularmente soleado, Javier decidió organizar una tarde de juegos para los residentes. Quería que aquellos momentos de risa y diversión fueran su manera de mostrar que, aunque había perdido años, todavía podía hacer las cosas bien. En medio de la actividad, observó a su madre reír y disfrutar, y una chispa de alegría brotó en su pecho. Pero, a su vez, algo inquietante se despertó en su interior. ¿Acaso su madre merecía más que estas risas momentáneas? La felicidad podría ser solo un bálsamo temporal. Así, se formuló un nuevo objetivo. No solo quería ser el hijo que estaba allí en tiempos de diversión, sino también en los momentos de necesidad emocional. Sin embargo, ese compromiso se tornó en un reto cuando se dio cuenta de que el asilo tenía otros residentes con historias igualmente conmovedoras, almas que, al igual que él, buscaban conexión. Al escuchar sus relatos, vio su propia vida reflejada en los ojos cansados de algunos de ellos y eso le dejó una huella profunda. Durante una conversación con un anciano llamado Fernando, este le mencionó en voz baja que había utilizado su pasión por la pintura para expresar su dolor y encontrar paz. Le hizo reflexionar sobre sus propias pasiones que había dejado de lado, la escritura. Javier se preguntó si el arte de las palabras podría servirle como una vía de sanación. Pero, ¿cómo podía combinar su deseo por sanar a su madre con su necesidad de expresarse sobre su propia carga? Así empezó a pensar en la idea de crear un proyecto ambicioso, una antología que contase las historias de los residentes, entrelazando las suyas con las de sus madres y sus propias experiencias. Cada relato sería un puente entre pasado y presente, una oportunidad para todos ellos de sanarse a través de una conexión más profunda.
Sin embargo, la iniciativa demandaría vulnerabilidad y coraje, y Javier no estaba seguro de poder asumir la tormenta que eso podría desatar en él. Con la medalla en su mano, se sintió impulsado por una nueva perspectiva. Podría ser el catalizador del cambio que tanto anhelaba. No solo para los demás, sino también para él mismo. Tomó lápiz y papel, dispuesto a dar vida a su proyecto, aunque temía lo que podría descubrir en su propio relato. Cuando sintió que estaba a punto de desatar sus emociones a través de las palabras, una pregunta se instaló en su mente. ¿Podría ser lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la verdad que había estado escondiendo? La búsqueda de su propia redención había comenzado a dar frutos, pero lo que se avecinaba podía ser más desafiante de lo que jamás había imaginado. El proceso de escribir se convertiría en la prueba definitiva. ¿Sería capaz de poner en papel su dolor y su lucha, o se rendiría ante el miedo de confrontar lo que había evitado tanto tiempo? La transformación lo llamaba, y la pregunta se volvía más apremiante. ¿Qué tan dispuesto estaba a perderse para volver a encontrarse? Con el lápiz en la mano, Javier miró la hoja en blanco mientras su mente giraba en un torbellino de pensamientos. Se sentía dividido entre la emoción de abrir una puerta nueva hacia la sanación y el temor a lo que podría encontrar al cruzar ese umbral. Las historias que había escuchado en el asilo flotaban en su memoria, cada una un eco de vivencias que se entrelazaban con la suya. Fernando, con su pasión por la pintura, y otros residentes que compartieron sus miedos y anhelos, abrieron la ventana a un mundo donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Mientras contemplaba cómo iniciar su antología, Javier comprendió que no solo relataría las historias de los demás, sino que también se desnudaba emocionalmente al entrelazarlas con la suya. El miedo lo embargaba. ¿Qué podría aportar a esas narrativas ya tan llenas de dolor y esperanza? Su experiencia profesional en la escritura no le servía de nada aquí, donde cada palabra debía ser auténtica, despojada de las máscaras que había llevado durante años. A medida que escribió el primer párrafo, las palabras fluyeron con facilidad. Relató la historia de Fernando, de cómo algunas veces la vida le había mostrado su peor cara pero también sus mejores colores a través del arte. Fue un recordatorio de que el sufrimiento podía canalizarse en algo bello, y sintió que esa misma idea podría aplicarse a su viaje. Las palabras se volvían cada vez más profundas, desnudando no solo las experiencias de los otros, sino enfrentando las sombras de su propia historia. Con cada palabra escrita, Javier se preguntaba cómo su propia relación con Rosario había sido empañada por el egoísmo de su vida anterior. Recordó cada momento en el que priorizó su ascenso profesional sobre la conexión familiar, dejando que el tiempo se interpusiera entre ellos. Era difícil confesar su propio fracaso como hijo. Aunque empezaba a reconocer sus errores, la realidad de lo que había hecho seguía pesando en su alma. El proceso lo llevaba a una vorágine de emociones. Por un momento, se sintió alejado de la culpa, pero enseguida la pena regresaba como un torrente. El dolor de la verdad que había evitado se convertía en una fuente de inspiración, y comprendía que la honestidad podía ser su única salvación. Imaginar a su madre leyendo lo que había escrito lo paralizaba. ¿Sería capaz de enfrentar su decepción? Pero, por otro lado, la posibilidad de una reconciliación genuina lo empujaba a seguir adelante. Con el ritmo de su escritura acelerando, la idea de la antología se transformaba en una herramienta no solo para los otros, sino como un espejo que reflejaba su propia batalla interna. Mientras los deseos de redención crecían, una posibilidad tentadora emergía. Tal vez al compartir su historia, podría abrir un diálogo con Rosario, una conversación que necesitaban con urgencia. Finalmente arrojó su lápiz sobre la mesa, abrumado por la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. ¿Sería suficiente solo escribir? ¿O necesitaba llevar sus palabras a un lugar donde pudieran resonar con más fuerza? La idea de hacer una lectura pública para los residentes, un evento que uniría sus voces, lo seducía. Pero también significaba desnudarse ante el mundo, un acto de gran valentía. Mientras Javier contemplaba su próximo paso, sus miedos y la incertidumbre se entrelazaban. La lucha por liberar su voz interna apenas comenzaba, y el precio por la transformación podría ser más alto de lo que había anticipado. La antología se convertía en un símbolo de conexión, pero también lo llevaría a enfrentarse a un nuevo dilema. ¿Sería capaz de presentarse ante todos y mostrar su verdadero yo? Al dejar la hoja en blanco por un momento, se hizo una promesa silenciosa. Iría más allá de las palabras y buscaría el coraje para presentar no solo las historias de los demás, sino también su propia travesía, revelando así la esperanza que anhelaba tanto en su vida como en la de su madre. Con el primer paso resaltado ante él, la voz de su propia verdad apenas comenzaba a resonar. ¿Pero podría ese acto de valentía cambiar el rumbo de su vida y la de Rosario? La respuesta lo aguardaba en el horizonte,
trazando un camino hacia revelar lo que tenía guardado en su corazón. La mañana siguiente, Javier despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La lectura pública de su antología se acercaba, y a medida que el día avanzaba, la presión aumentaba en su pecho. Cada vez que pensaba en compartir sus palabras, el nudo en su garganta se apretaba más. Sabía que no solo enfrentaría las reacciones de los residentes, sino que también se arriesgaría a la exposición emocional frente a su propia madre. La idea de verla allí, escuchando su verdad, lo aterraba. Decidido a preparar su discurso, se sentó frente a su computadora. Sin embargo, las palabras no fluían con la misma facilidad que antes. Pensó en cómo había dejado a un lado a Rosario, su madre, en busca de éxito profesional. Querían construir una historia que no solo contara las vivencias de los residentes, sino que las enlazara con su propia búsqueda de redención. Mientras trataba de escribir, brotaron imágenes de su infancia, la calidez del hogar, las risas compartidas, y su madre siempre presente, incluso en sus fracasos. Aquellos recuerdos eran un recordatorio profundo de lo que había perdido. El escritor que solía ser, confiado y habilidoso, parecía desvanecerse ante la cruda realidad de su historia. Se dio cuenta de que había escrito sobre otros, pero era el momento de explorar su dolor. Las historias ya no solo eran palabras en una hoja, sino ecos del amor y la desconexión que había construido en su vida. Con cada palabra, las emociones se acumulaban y su corazón se sentía más pesado. Al cerrar los ojos, sintió la presencia de su madre, esperándolo en el asilo, ansiosa por escuchar su voz. Pero, ¿qué pasaría si decepcionaba sus expectativas una vez más? El día de la lectura llegó. Al entrar en el salón del asilo, el sonido de murmullos y risas resonaba en sus oídos, pero Javier no podía concentrarse en eso. Miró a su alrededor. Fernando sonreía, otros residentes intercambiaban miradas de curiosidad y al final de la sala, su madre se sentaba con una expresión que combinaba orgullo y preocupación. El tiempo parecía detenerse. Javier se acercó al micrófono, el corazón palpitando en su pecho. Había estado ensayando, había intentado convencerse de que podía hacerlo, pero ahora que estaba ahí, todo eso se evaporaba. Cada fibra de su ser deseaba dar un paso atrás y esconderse, pero sabía que ya no podía optar por esa fuga. La vida lo había llevado hasta ese punto, y las historias que compartió se entrelazaban no solo con las vidas de los demás, sino también con la suya. Con la mirada fija en su madre, comenzó a hablar. Al principio, su voz temblaba, pero a medida que compartía el dolor de Fernando y otros, también empezó a abrirse. Relató la historia de su propia negligencia, las decisiones impulsivas y el silencio que había marcado su relación con ella. Cada confesión parecía liberarlo de un peso acumulado durante años. Sentía que, por primera vez, podía respirar dentro de esa historia. Mientras las palabras cobraban vida, notó que su madre se secaba las lágrimas sin interrumpirlo. Con cada frase, sentía como si tallara un puente entre ellos, un camino hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Javier no podía dejar de pensar en la esperanza que surgía de su sinceridad, aunque aún temía cómo recibiría su verdad. Al finalizar, una mezcla de alivio y temor se apoderó de él. Sin embargo, la mayor revelación aún estaba por llegar. En medio de los aplausos, un murmullo creció en el fondo del salón. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar, una que no esperaba oír en ese momento. Rosario se levantó, un brillo de determinación en sus ojos, y Javier sintió que la historia tomaba un giro inesperado. Hoy, también tengo algo que compartir, dijo. La sala se sumió en un silencio tenso, y Javier se dio cuenta de que, al abrir su corazón, había desatado una serie de revelaciones que cambiarían no solo su vida, sino también la de su madre. ¿Qué haría Rosario cuando sus propias verdades salieran a la luz? La atmósfera se electrificó, y Javier sintió que el auténtico viaje apenas comenzaba. Javier sintió que el aire se volvía irrespirable, como si la sala se hubiera cerrado a su alrededor tras las palabras de Rosario. En su interior, un torbellino de emociones lo asaltó, temor, expectativa, ansiedad. Cada paso que dio hacia su madre estaba cargado de un significado que no sabía si podría soportar. Había creído que el día de hoy sería un punto de inflexión en su vida, pero ahora, ese mismo día prometía ser un caos emocional que podría alterar todo lo que había construido. Las miradas se centraron en su madre, quien lucía visiblemente afectada. La expresión de determinación en su rostro se mezclaba con la vulnerabilidad de la situación. A Javier le pareció que la sala se llenaba de silencio, como si todos esperaran que su madre revelara un secreto que había permanecido oculto por años. Mientras tanto, su corazón aún latía con fuerza,
recordándole su propia lucha por redimirse. Un viento frío recorrió su espalda. Javier se sentó, obligado entre la incertidumbre de escucharlo todo y el fuerte deseo de escapar. La idea de que Rosario pudiera hablar acerca de su enfermedad o de las decisiones que habían llevado a su aislamiento lo atemorizaba. Realmente estaba dispuesto a asumir la carga de su verdad. Las palabras de su madre llegaron suaves, pero cargadas de un peso insoslayable. He vivido grande parte de mi vida sintiéndome menos, creyendo que la culpa era mía por no ser la madre que esperabas. La mirada de Javier se volvió hacia el suelo. No podía evitar sentir cómo sus propios errores se fundían con los de ella en una vorágine de culpa compartida. Rosario continuó: decidí quedarme en el asilo no solo por la enfermedad, sino porque sentí que merecía el olvido. Me transformé en lo que creí que era más fácil. Javier le escuchaba, pero había una lucha interna que cuestionaba cada una de sus palabras. Ella seguía culpándose, mientras él pensaba en cuántas veces había sentido ese mismo peso, esa misma manifiesta incapacidad de acercarse a su dolor y al de otros. Era ese mismo miedo, el que lo había llevado a abandonar su hogar y su responsabilidad como hijo. Te había querido, Javier. Pero olvidé cómo amar de verdad. La voz de su madre se ahogaba en la emoción. Un momento de verdad, un lado de una historia que había permanecido oculto. Javier comprendió que no se trataba solo de su historia, sino de un entramado donde su vida estaba intrínsecamente conectada con la de ella. La conexión se tornaba más intensa, más profunda, a medida que cada palabra caía en el silencio. En medio de su vulnerabilidad, Javier sintió que, aunque no podía deshacer el pasado, sí podía elegir cómo avanzar. Decidió que no iba a dejar que este intercambio se convirtiera en una mera confrontación de culpas. Así fue como se dio cuenta de que sus propias decisiones lo habían mantenido alejado, buscando una compensación en las historias de otros, en vez de enfrentar su propia narrativa. Te estoy escuchando, madre, comenzó a decir, y estoy aquí para aprender de nosotros. En ese instante, Javier se sintió activo en su proceso de sanación. Este espacio no era solo un escenario para la exposición de verdades, sino una oportunidad para redescubrirse a sí mismo a través del dolor compartido. A medida que el relato veía la luz, Javier comprendió que ahora era responsable de su propia narrativa de superación. ¿Cómo convertiría este momento en una plataforma para comprender mejor su historia y la de su madre? La atmósfera del salón había cambiado, ahora cargaba un sentido de propósito y autoconocimiento. Sin embargo, un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando vio que Rosario temía que lo que ella revelara podría romperlo en lugar de curarlo. ¿Qué más podría estar escondiendo? La inquietud cruzó su mente. Algo le decía que la historia de su madre guardaba más secretos, y esto apenas era el inicio de un viaje más profundo en su relación. Javier sabía que se avecinaban confrontaciones que pondrían a prueba lo que habían construido. Cuando el eco de las últimas palabras de Rosario se desvanecieron, Javier miró a su alrededor, sintiendo la necesidad de unir cada fragmento. Sin embargo, su capacidad para sostener el diálogo no solo dependería de su coraje, sino también de su capacidad para entender y aceptar lo que vendría. ¿Qué más hay que compartir entre nosotros?, preguntó Javier, con una mezcla de nerviosismo y valentía. La sala se tensó una vez más, y todos esperaban la respuesta de Rosario, mientras Javier se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar la verdad completa de su madre. La historia de su vida, aparentemente sencilla, ocultaba más de lo que jamás había imaginado. El silencio que siguió a la pregunta de Javier fue ensordecedor. Rosario parecía luchar con sus propias emociones, buscando las palabras que podrían desatar un torrente de verdades. Javier sintió que el tiempo se detenía, mientras la pequeña sala respiraba un aire cargado de expectativas. Hay más, Javier. Hay mucho más, comenzó a decir su madre, sus ojos llenos de lágrimas que trataba de contener. Las palabras de Rosario marcaban el inicio de una revelación crucial, un paso hacia una comprensión más profunda. Javier, por su parte, se armó de valor al escuchar cómo su madre recordaba episodios de su vida que había dado por sentado. Las historias de olvidos y errores se enredaban con el hilo de sus propias vivencias, haciendo que cada palabra fuera como un eslabón que unía sus destinos. Ingresé al asilo justo tras una serie de decisiones desastrosas en mi vida. Pensé que estaba protegiéndote de mi infelicidad, pero solo conseguí alejarte, confesó. Javier sintió la pesada carga de esa confesión, como si cada palabra le añadiera una nueva piedra a su propia mochila de remordimientos. Mientras su madre continuaba, él se permitía una introspección rápida. La sensación de culpabilidad aún pesaba sobre él, hacía eco de sus propias falencias.
Sentía que la historia se repetía, escapar del dolor, alejarse del sufrimiento, como lo había hecho el al irse de casa y emprender una vida distante de su familia. Recuerdo que un día te dejé con una amiga, convencida de que era lo mejor. Esa decisión desencadenó una cadena de eventos que nos arrastró a esta distancia. Lo peor fue perderme en el olvido, en mi inseguridad. Pero el asilo no era solo un refugio, se convirtió en una prisión. La voz de Rosario temblaba, y Javier ya no podía contener su propio desgaste emocional. La vulnerabilidad de su madre le mostraba un nuevo ángulo sobre su relación. No sabía cómo curar el dolor, cómo comunicarme contigo. Aprendí a callar y a reprimir, pensando que era lo que merecía, confesó su madre. Con cada revelación, Javier se sentía más dividido entre la tristeza de sus palabras y la necesidad de encontrar redención y verdad. Era un viaje que no podía ignorar, una oportunidad de crecimiento que lo empujaba a la acción. La confrontación no podía limitarse a un simple diálogo, debía profundizar en lo que sus acciones significaban en su vida cotidiana y en su proceso de superación. ¿Cómo abriría un nuevo capítulo en su vida si permanecía anclado a los errores pasados? Madre, necesitamos hablar de los dos, articuló, el descubrimiento personal resonando en sus palabras. Tu carga no puede ser solo tuya. Quiero encontrar un camino juntos. Aprender de nuestros errores, pero también de nuestros logros. La sala, antes estrujada por la tensión, ahora permitía una ligera apertura. Javier sentía como su determinación crecía, y con ella, la esperanza de un futuro donde los secretos opresivos pudieran desvanecerse. Pero la inseguridad de Rosario lo atormentaba, una pregunta lo asaltó. ¿Realmente estaba listo para enfrentar los secretos más oscuros que su madre aún guardaba? Tal vez la historia que había compartido solo era la punta del iceberg. ¿Qué más no me has contado?, preguntó, su voz clara, casi firme. Las palpitaciones de su corazón resonaban en sus oídos, mientras la mirada de Rosario se perdía en alguna lejanía, como si empezara a recordar algo más. En ese instante, la posibilidad de un cambio radical se abría ante él, un apretón del destino que podría redirigir ambas vidas hacia un camino más claro. La incertidumbre lo rodeaba, pero también una promesa de conocimiento. ¿Qué secretos ocultos iluminarían su proceso de sanación y redención? La respuesta parecía colgar en el aire, una nueva revelación estaba a punto de estallar en sus vidas, y la dirección de su historia cambiaba nuevamente. El instante de incertidumbre se extendió en la pequeña sala, tanto que Javier sintió que podía tocarlo. La mirada perdida de su madre decía más que sus palabras. Era el eco de una vida llena de ausencias y arrepentimientos. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su pecho. ¿Qué otros secretos ocultaba Rosario? Javier se preguntaba si realmente existía una historia capaz de cimentar las bases de su reconciliación. Sé que hay más, madre. Quizás es el momento de liberarnos ambos de estos lastres, insistió, la voz de Javier resonando con una mezcla de desafío y anhelo. Deseaba que su madre se soltara, que las murallas que había construido se desmoronaran. Imaginaba una vida en la que el diálogo reemplazara al silencio. Rosario lo miró, como si su declaración exigiera un esfuerzo monumental. La lucha en su interior era palpable. Con un suspiro profundo, cerró los ojos, y al abrirlos habló nuevamente. Javier, cuando decidí dejarte con esa amiga, no fue solo por miedo. Sentía que no podía ofrecerte lo que necesitabas. En mi mente, lo mejor era una vida sin mí. Cada palabra de su madre era un hilo que se tejía en el tejido de su pasado. La vida de Javier había sido marcada por la ausencia, como si cada error desde la infancia hubiera configurado su incapacidad para enfrentar la incomodidad. A menudo se preguntaba si su reciente distanciamiento de su propia vida, su trabajo y sus amistades, no era más que una repetición de esa narrativa. Pero el momento de las decisiones erradas es pasado. Estoy aquí, en este instante, y quiero ser más que un eco de lo que no fui, respondió Javier, consciente de que su propio viaje no comenzaba ni terminaba en su madre. Aquel proceso de entendimiento debía también servirle a él. La introspección se había convertido en su aliado, y entendía que debía hacer frente a sus propios fracasos. No podía depender de Rosario para encontrar su camino. Me asusta lo que pueda revelarte, admitió Rosario, temblorosa. Temo perderte de nuevo. He guardado cosas en mi interior que jamás debí callar. Javier sintió un impulso irrefrenable. Necesitaba que ella lo viera como un ser humano completo, un hijo ansioso por el cambio, no un niño temeroso que evoca recuerdos de dolor. No me perderás, madre. Lo que necesitas contarme podría ayudarme a entenderte mejor y quizás,
a entenderme a mí mismo, afirmó, las palabras actuarían como un catalizador. Había un espacio de crecimiento allí, entre las sombras del pasado y la luz de una nueva oportunidad. Si su madre se liberaba de sus miedos, tal vez él podría hacer lo mismo. La idea de romper ciclos dañinos se volvía aún más urgente y vital. Hay una verdad que guardo desde hace tiempo, anunció su madre, su voz un susurro grave. Cada sílaba parecía un pequeño trozo de su pasado que se ofrecía para concluir el ciclo de silencio. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la adrenalina le llenaba de una mezcla de temor y expectativa. Se estaba forjando un nuevo camino. ¿Sería el secreto la llave que abriría la puerta a su verdadero entendimiento? Entenderé lo que sea, madre. Estoy listo, respondió, marcando el comienzo de otra dimensión en su vínculo. La verdad podía ser dolorosa, pero también liberadora. Las palabras de Rosario comenzaron a entrelazarse en un relato que resonaría no solo en su relación, sino también en la transformación personal de Javier. El tiempo de las explicaciones había llegado, y su vida estaba a punto de recibir un impulso que ningún secreto oculto podría contener. Lo que pasé en el asilo, las decisiones que tomé, todo tiene un propósito. Y hoy, voy a compartirlo contigo. Con esa declaración, un nuevo mundo de revelaciones se abría ante ellos, dejando a Javier preguntándose si estaba preparado para el peso de la verdad que por tanto tiempo había eludido. ¿Y si esto cambia todo? Pensó, mientras Rosario comenzaba a deshacer el nudo de su historia. El cambio estaba a la vuelta de la esquina, y la inquietud se intensificaba a medida que profundizaban en él. Pasado. ¿Podría ser este el primer paso hacia la salvación de ambos? La atmósfera en la pequeña sala se tornó tensa, como si el aire mismo supiera que la revelación que estaba por desatarse sería una bisagra en la vida de Javier. Su madre se acomodó en el sofá, buscando una posición cómoda para abrir su corazón, mientras Javier se inclinaba hacia adelante, un mar de emociones agolpándose en su interior. La anticipación le hacía cosquillear las manos. Cuando llegué al asilo, comenzó Rosario, su voz temblorosa, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé. Allí, en ese lugar, entendí lo que era realmente la soledad, y también descubrí quién era en ausencia de todo lo que había creído ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Javier permaneció en silencio, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se caía de la pared que había construido en torno a su relación. Me vi obligada a enfrentar mis decisiones, a cuestionar qué fue lo que me trajo aquí. Me sentí como una sombra de mí misma, continuó su madre, permitiendo que los recuerdos salieran a la luz. Cada historia que había contado, cada excusa que había creado para alejarme, se desvanecía. Allí, rodeada de otros como yo, comprendí que el arrepentimiento era solo un paso hacia la aceptación. Javier sintió que su respiración se hacía más pesada. La historia de su madre se conectaba con su propia lucha, el peso de las decisiones tomadas, los caminos no elegidos. Con cada palabra, comenzaba a vislumbrar una imagen más amplia de la mujer que había considerado un enigma y un distante reflejo. Aquella mujer no era solo su madre, era una persona inacabada, un ser humano cargando con su historia. Al principio, solo podía pensar en mi dolor, en lo que había perdido y en lo que había dejado de ser. Pero poco a poco, me di cuenta de que ese dolor también podía ser una semilla. Rosario prosiguió, más decidida. Comencé a escribir, a contar mi vida en forma de relatos. Era un intento de reconectar, de dar sentido a cada lástima y cada error. Te prometo que nunca ha sido fácil, pero fue un camino hacia el perdón. Hacia mí misma, las palabras de su madre resonaban con una verdad impactante. Javier reflexionó sobre sus propios fracasos y sus luchas por reconectar con su verdadera esencia. La evasión de su realidad laboral, su alejamiento de amistades significativas, todo parecía entrelazarse con esa lucha personal. ¿No había él también sido una especie de sombra, huyendo de su propio reflejo? Madre, ¿qué descubriste en ti misma que te llevó hacia el perdón? Javier preguntó, su voz ahora más firme. Sabía que necesitaba entender no solo los secretos que había guardado Rosario, sino también la lección que contenían. Aprendí que el amor se trata de aceptar, incluso los errores más grandes. Y que, para sanar, debemos enfrentarlos en lugar de esconderlos. Cada palabra se formaba en un mantra que desafiaba la incomodidad que siempre había existido entre ellos. Ahora, estoy aquí para abrirme a ti, para dejar que este camino que he recorrido te guíe también hacia tu propia aceptación, dijo Rosario, sus ojos fijos en los de su hijo. La conexión emocional que crecía entre ellos comenzó a revelarse como un espejo.
A medida que la historia de su madre desnudaba las heridas del pasado, Javier sintió el impulso de hacer lo mismo. La sombra que había en su vida lo había mantenido alejado no solo de su madre, sino de la vida misma. La transformación que él también necesitaba estaba esperándolo, al igual que su madre había hecho en su pasado. Estoy listo para enfrentar mis propios miedos, madre. Tal vez, justo ahora, pueda encontrar mi propio camino hacia el perdón, afirmó Javier, y cada palabra le resonaba con una creciente determinación. Mientras los ecos del pasado comenzaban a resonar en su presente, un nuevo horizonte se dibujaba ante Javier. Estaba muy consciente de que una verdad más profunda se tejía entre las historias de su madre y la búsqueda de su propia identidad. Sin embargo, una sombra de duda lo acechaba. ¿Estaría realmente preparado para explorar lo que eso significaba? Un ligero temblor le recorrió el cuerpo al considerar los secretos que también podría estar guardando. ¿Qué verdades tendría que enfrentar para salir del laberinto de su propia confusión? Las bases de su desarrollo personal estaban estableciéndose, pero un nuevo dilema emergía a la vista. La revelación estaba a punto de desatar las tormentas que había eludido. ¿Qué sucede si lo que descubro me asusta más de lo que imagino?, pensó Javier, mientras el hilo del diálogo con su madre seguía desarrollándose, creando tensiones casi palpables en la sala. Con cada revelación, la angustia se tornaba en expectativa y la clarividencia atraía su atención a los temas que quizás había evitado por demasiado tiempo. El viaje hacia una transformación genuina se tornaba inevitable, y el umbral lo tenía frente a sí. ¿Tendría valor para cruzar esa puerta o cedería ante su miedo? Los días transcurrieron en el asilo, y Javier se encontraba inmerso en un viaje transformador sin precedentes. Su relación con Rosario había comenzado a sanar a través de un entendimiento compartido, donde las verdades ocultas y el perdón se entrelazaban. Cada conversación, cada historia revelada, se convirtió en un ladrillo en la construcción de un nuevo puente entre ellos. Era un camino de redención, y aunque aún quedaba mucho por descubrir, Javier sentía que ya no era el hombre que llegó un tiempo atrás, lleno de culpa y desconexión. El día de la lectura pública de su antología había marcado un punto de inflexión en su vida. Al compartir su historia y la de los residentes del asilo, experimentó un momento de liberación genuina. Las palabras brotaban como un río desbordado, llevándose consigo el peso del pasado. Los aplausos y la cálida aceptación de su madre fueron el bálsamo que necesitaba para sanar las heridas del desamor y la distancia. Con el tiempo, Javier comenzó a involucrarse aún más en el bienestar de los residentes. No solo se convertía en un oyente atento, sino que empezó a llevar a cabo talleres creativos y sesiones de escritura en las que todos podían expresar sus historias. Su impulso por ayudar a otros se hizo eco de su propia búsqueda de sanación personal. Se dedicó a facilitar un entorno seguro donde las voces pudieran emerger, todos tenían una narrativa que contar. Un día, mientras organizaba una sesión de pintura inspirada en las historias de vida, Javier notó a Rosario fuera de la habitación, observando con nostalgia. Decidió acercarse y, en ese momento, la miró fijamente. ¿Qué te gustaría pintar, madre?, le preguntó. La respuesta no solo lo sorprendió, sino que también iluminó su corazón. Rosario, en medio de su vulnerabilidad, reveló su deseo de plasmar el pasado, de ilustrar no solo la soledad de aquellos años en el asilo, sino la esperanza renovada que había encontrado a través de su relación con Javier. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que, a través del arte, podían construir juntos un relato de reconciliación y amor. La pintura se convirtió en un medio y en un lenguaje compartido que forjaba un nuevo lazo entre madre e hijo. Mientras sus pinceles danzaban sobre el lienzo, las separaciones del pasado se desvanecieron lentamente, dejando un espacio para el perdón y la aceptación lista para florecer. La culminación de esta nueva etapa llegó un mes después, en una exposición que celebraba sus obras. Cada cuadro relataba una historia de lucha y superación, y entre cada pieza se podía sentir la conexión emocional que habían cultivado. Javier sintió que no solo estaba honrando su propia travesía personal, sino también la de su madre y la de todos aquellos que lo habían acompañado en este viaje. El día de la exposición, Rosario se presentó radiante, llena de orgullo y emoción. Al gastar su obra, Javier sintió como su corazón se expandía. Saber que había logrado no solo recuperar a su madre, sino también reconciliarse con su propia vida y errores, era un regalo invaluable. Este momento de reconocimiento externo era la validación de un cambio verdadero. El hijo regresaba del abandono a la plenitud, la madre renacía de las sombras. Mientras las palabras del evento resonaban en sus oídos, comprendió que su éxito no se medía en cifras o logros profesionales, sino en el amor recuperado, en los momentos que realmente importan.
La transformación que había buscado se había materializado, no solo en él mismo, sino también en Rosario. Su amor incondicional ahora era palpable, su relación era sólida, y el eco de lo perdido se había convertido en una sinfonía de segundas oportunidades. Javier se sintió completo por primera vez en años. Era un hijo renovado, un profesional empoderado, y un ser humano que aprendió a valorar lo verdaderamente importante. Había conquistado su propio camino hacia el perdón, donde sus errores del pasado ya no eran perjudiciales, sino experiencias de aprendizaje. Ahora, es tu turno de vivir tu propia transformación. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan descubrir su propio camino hacia la superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este intenso final, y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a aquellos que buscan inspiración. Únete a la comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal,